Todo se vino abajo la noche en que sorprendí a mi prometida cruzando límites imperdonables con mi mejor amigo, escuché su excusa miserable, y en ese mismo instante, decidí eliminar a ambos de mi vida sin volver la vista atrás. Han pasado ya unos 6 meses desde aquella noche, y recién ahora siento que puedo contar lo ocurrido con algo de distancia. Porque lo que pasó no solo arruinó una cena, en menos de 2 minutos, desarmó por completo la vida que yo creía tener encaminada. Para ponerlos en contexto, tengo 28 años, soy hombre y trabajo como coordinador logístico en una empresa mediana de transporte en Phoenix. No es un empleo espectacular, pero es estable. Un sueldo decente, horarios previsibles y lo suficientemente sólido como para haber ahorrado para una boda y dar el pie inicial de un departamento. Mi vida, hasta ese momento, parecía bastante ordenada. O al menos eso pensaba. Siempre consideré que las citas dobles eran, por definición, aburridas. Te reúnes en algún restaurante de cadena, comentas problemas laborales que a nadie le importan, te quejas del tráfico, pides entradas que nadie quiere realmente y finges que el menú no es abrumador, cuando claramente lo es. 34 páginas de opciones no son normales. Aún así, todos aceptamos ese caos y pasamos 20 minutos debatiendo entre el plato número 47 y el 168. Esa noche debía ser exactamente así de simple. Era un sábado cualquiera de finales de marzo. Nada especial. Había hecho la reserva con 2 semanas de anticipación porque Valentina insistía en que necesitaba una salida normal después de semanas interminables de estrés por la organización de la boda. Los gastos nos estaban asfixiando. Ya habíamos desembolsado casi $8.000 solo para asegurar el lugar del evento. Su madre, Carmen, modificaba la lista de invitados cada 2 días, agregando parientes lejanos de los que yo jamás había oído hablar. El florista nos dejó plantados 2 veces cuando cuestionamos por qué los centros de mesa costaban $400 cada uno. Y ni hablar del drama con los vestidos de las damas de honor. Al parecer, rosa empolvado y rosa blues no eran lo mismo, y elegir mal arruinaría toda la estética de la boda. Necesitábamos un respiro. Una noche sin hablar de decoración, de técnicas para doblar servilletas ni de si las invitaciones debían ser marfil o crudo. Solo una cena normal con gente normal. Rodrigo y Daniela parecían la pareja ideal para eso. Llevaban poco más de 1 año juntos y eran, sin discusión, el dúo más estable y libre de conflictos de nuestro grupo de amigos. Rodrigo era mi amigo desde la universidad. Llevábamos casi 8 años de amistad. Jugábamos básquet en la misma liga recreativa todos los martes, almorzábamos cada 2 semanas en un local de sándwiches horrible cerca de mi oficina, que ambos fingíamos disfrutar, y nos habíamos ayudado a mudarnos en 3 ocasiones distintas. Yo confiaba en él ciegamente. Era de esos amigos que aparecen a las 2 de la mañana si los llamas, sin hacer preguntas. Y Valentina parecía llevarse bien con Daniela. Habían ido juntas a algunas clases de spinning en un estudio boutique del centro, compartido un par de brunches dominicales en un lugar absurdamente caro con mimosas ilimitadas. No eran íntimas, pero todo parecía cordial. Sobre el papel, el plan era perfecto, 2 parejas estables, un lugar neutral, 0 drama. Esa ilusión duró menos de 20 minutos. Antes de llegar al punto de quiebre, necesito explicar quién era Valentina. Estuvimos juntos 3 años y llevábamos 7 meses comprometidos. Nos conocimos a través de amigos en común, en una fiesta de inauguración de un departamento. Ella tenía una presencia que llenaba cualquier espacio. Segura de sí misma, siempre impecable, con una facilidad natural para manejar cualquier situación social. Al principio, eso me fascinó. Parecía saber exactamente quién era y qué quería. Los primeros meses fueron excelentes. La típica etapa inicial donde todo fluye sin esfuerzo. Ella me sorprendía con entradas para conciertos que yo había mencionado de pasada. Yo le cocinaba sus platos favoritos y pasábamos fines de semana enteros viendo películas en mi departamento. Todo se sentía genuino, como si estuviéramos construyendo algo sólido. El primer quiebre, aunque pequeño, apareció alrededor de los 8 meses. En una fiesta de cumpleaños de un compañero suyo de trabajo, la vi demasiado cercana con un colega. No pasó nada explícito, pero había risas exageradas, una proximidad innecesaria, manos tocando brazos al hablar. Cuando lo mencioné más tarde, me acusó de paranoico y controlador. Así soy yo con la gente, me dijo. No hagas esto incómodo. Lo dejé pasar porque no quería ser ese novio inseguro que fiscaliza cada interacción. Con el tiempo, esos episodios se repitieron. Mensajes de hombres a altas horas de la noche por temas laborales. Reacciones defensivas si mi mirada coincidía con la pantalla de su celular mientras me mostraba una foto. Salidas laborales que se extendían 3 horas más de lo previsto sin una explicación clara, más allá de un perdimos la noción del tiempo. Siempre terminaba siendo yo el problema. Demasiado desconfiado. Demasiado controlador. Demasiado inseguro.
Ella lloraba, decía sentirse asfixiada, me pedía que confiara más en ella, que le dolía que dudara de su lealtad. Y yo, como un tonto, terminaba disculpándome y prometiendo ser mejor. Cuando le propuse matrimonio, 7 meses atrás, lo hice durante una cena romántica en un restaurante elegante. Todo estaba perfectamente planeado. Dijo que sí sin dudarlo y lo publicó de inmediato en todas sus redes sociales, mostrando el anillo desde todos los ángulos posibles. Su familia estaba encantada. La mía también. Nuestros amigos nos felicitaban diciendo que éramos la pareja perfecta. La planificación de la boda comenzó de inmediato, y ahí fue cuando el estrés de Valentina se disparó, o al menos eso fue lo que yo creí en ese momento. Con el paso de las semanas, empecé a notar cambios que, en su momento, decidí minimizar. Valentina estaba más distraída de lo habitual, reaccionaba con irritación ante comentarios insignificantes y parecía tener el ánimo a flor de piel. Cada pequeño desacuerdo se convertía en una discusión innecesaria. Yo asumí que era parte del estrés normal previo a una boda, decisiones constantes, plazos ajustados, gastos, invitados, detalles que no parecían terminar nunca. Pensé que solo estaba cargando demasiado sobre sus hombros, hoy sé que fui ingenuo al darle tanto beneficio de la duda. Aquella noche nos sentamos en uno de esos reservados amplios, de forma semicircular, donde todos quedamos un poco más cerca de lo normal. Es un tipo de mesa que suele generar una sensación de cercanía agradable, íntima incluso, sin resultar incómoda. Al menos así debería ser. Valentina fue la primera en deslizarse en el asiento, y yo me acomodé a su lado, convencido de que, como siempre, querría sentarse junto a mí. Al principio fue así. Se apoyó levemente en mi hombro, con ese gesto juguetón que solía tener al comienzo de nuestra relación, 3 años atrás. Ese instante fugaz de normalidad me tranquilizó. Pensé que quizás esa cena sería justo lo que necesitábamos, una pausa sin tensiones. Frente a mí se sentó Rodrigo, y a su lado Daniela, con el bolso bien sujeto bajo el brazo. Era un gesto que yo ya conocía. Siempre que se sentía incómoda o fuera de lugar, lo apretaba contra su cuerpo como si fuera un escudo invisible. Lo había visto en otras reuniones. Aunque intentaba mostrarse relajada y sociable, ese detalle la delataba. Recuerdo haberlos observado y pensar que ambos parecían algo rígidos, no al punto de estar discutiendo, pero sí ligeramente tensos. Aún así, lo descarté. Todos estábamos saturados últimamente. Rodrigo llevaba semanas atrapado en un proyecto enorme dentro de su estudio contable, trabajando jornadas interminables de más de 60 horas. Daniela, por su parte, dirigía un pequeño centro de entrenamiento y vivía apagando incendios, horarios que se caían, equipos que se rompían, instructores que faltaban sin aviso. Problemas cotidianos de adultos responsables. Nada fuera de lo común. La primera señal clara de que algo no estaba bien apareció cuando Valentina ignoró 2 preguntas seguidas. Rodrigo le preguntó qué estaba pensando pedir, intentando llenar el silencio mientras todos examinábamos un menú excesivamente largo. Ella no respondió. Ni siquiera levantó la vista. Se quedó fija en la sección de bebidas, como si estuviera analizando un texto complejo. Daniela intentó incluirla después, contando una anécdota de una clienta difícil que había exigido un reembolso tras una sola clase. La historia era graciosa. La mujer aseguraba que el entrenamiento era publicidad engañosa porque, después de 45 minutos, no se veía igual que la instructora. Daniela la imitó con un tono exagerado y autoritario. Rodrigo y yo nos reímos de inmediato. Valentina, en cambio, solo asintió de manera vaga, sin dar señales de haber escuchado. Sus ojos seguían clavados en el menú. Cuando Daniela le preguntó si se sentía bien, respondió que estaba cansada. Sin embargo, su cuerpo decía otra cosa. Su pie no dejaba de moverse bajo la mesa, como si hubiera consumido más cafeína que todos nosotros juntos. Tamborileaba los dedos con un ritmo nervioso, y su mirada recorría el restaurante sin detenerse en nada concreto. Yo lo atribuí, una vez más, al estrés de la boda. Pensé que estaba repasando contratos, listas de invitados, decisiones pendientes. Llevaba semanas sin dormir bien, obsesionada con cada detalle, incluso con cosas tan insignificantes como si debíamos asignar asientos o dejar que la gente se acomodara sola. Ojalá todo hubiera sido tan simple. Unos 20 minutos después de habernos sentado, el mesero se acercó con un nuevo montón de servilletas. En una mesa cercana se había volcado una bebida y estaban ayudando a limpiar. Al tomar servilletas del pequeño soporte de nuestra mesa, una se deslizó y cayó al suelo, justo entre mi asiento y el de Rodrigo. Me incliné de forma automática para recogerla. No lo pensé. Siempre he sido así, veo algo en el suelo, lo levanto. Un gesto reflejo, sin importancia. Ese movimiento trivial cambió por completo mi vida. Mientras volvía a incorporarme, mis ojos subieron instintivamente, y entonces lo vi.
La pierna de Valentina estaba extendida bajo la mesa, no en una postura casual, sino demasiado lejos. Su pie se encontraba claramente entre las piernas de Rodrigo, apoyado en una zona que no dejaba lugar a dudas. No parecía accidental. No parecía reciente. Parecía cómodo. Familiar. Como algo que ya había ocurrido antes. Lo peor fue que Rodrigo no se apartó. No reaccionó con sorpresa ni incomodidad. Simplemente se quedó ahí, permitiéndolo. Su expresión era extraña, una mezcla incómoda entre conciencia de culpa y falta de valentía. Como alguien que sabe que está haciendo algo mal, pero no encuentra la forma de detenerlo sin quedar expuesto. En el instante en que Rodrigo notó que yo regresaba a mi asiento, se movió bruscamente. Un gesto mínimo, pero revelador. Su rostro no mostró confusión ni incredulidad. Mostró culpa. Vergüenza pura. Esa cara que solo tienen quienes son descubiertos en medio de algo indefendible. Mi mente tardó varios segundos en procesar lo que acababa de ver. La imagen era clara, pero las consecuencias no encajaban con la realidad que yo creía tener. Mi prometida. Mi mejor amigo. Coqueteando descaradamente bajo la mesa. Frente a mí. Frente a su propia pareja. Cuando finalmente levanté la mirada y crucé los ojos con Rodrigo, él esbozó una sonrisa débil, miserable, que ni siquiera intentaba ser una disculpa. Y en ese momento, todo lo que yo creía sólido empezó a derrumbarse. Lo que estaba ocurriendo frente a mí no tenía nada de explosivo ni teatral. No fue una escena escandalosa ni un arrebato de culpa inmediato. Fue algo más incómodo, más silencioso, casi vergonzoso. Esa sensación pesada que aparece cuando alguien queda expuesto en una situación inapropiada y no sabe cómo reaccionar. No parecía un hombre sorprendido participando activamente en una traición, sino alguien que había sido descubierto en algo indebido y buscaba desesperadamente minimizarlo. Y entonces habló. Amigo, ella empezó. 4 palabras simples, secas, directas. 4 palabras que, desde ese momento, quedaron grabadas en mi memoria con una claridad incómoda. No hubo intento de negar lo evidente. No dijo esto no es lo que parece. No intentó justificarse con una historia elaborada. Tampoco pidió disculpas. Ni siquiera mostró vergüenza real. Fue una admisión casual, como quien acepta haber cometido una falta menor siempre que quede claro que no fue el autor intelectual. Su prioridad no era explicar lo ocurrido, sino asegurarse de que yo supiera que la iniciativa no había sido suya. Como si repartir responsabilidades pudiera suavizar el impacto de lo que estaba pasando. Como si señalar con el dedo hiciera menos grave el hecho de que el pie de mi prometida estuviera claramente entre sus piernas, debajo de la mesa, mientras los 4 fingíamos ser adultos civilizados compartiendo una cena normal. Sentí como un zumbido agudo me llenaba los oídos. Ese pitido interno que aparece cuando algo te golpea de frente y el cuerpo tarda unos segundos en procesarlo. El mundo seguía moviéndose, la conversación alrededor continuaba, pero yo estaba suspendido en una especie de pausa mental. Veía su boca moverse, seguramente explicando algo más, pero no lograba captar ninguna palabra. Todo quedaba opacado por una alarma interna que gritaba con fuerza que todo lo que creía conocer estaba equivocado. No me levanté de inmediato. Hubo una parte de mí que necesitaba confirmar la realidad, asegurarse de que no estaba exagerando, de que no estaba creando un drama inexistente impulsado por celos o inseguridad. Me obligué a respirar. Inhalé profundamente, sostuve el aire mientras contaba mentalmente hasta 3 y luego lo solté con lentitud, tratando de mantener la calma. Incliné la mirada una vez más bajo la mesa, solo para confirmar lo que ya sabía. Ahí estaba. El pie de Valentina, colocado exactamente donde no debía estar. No había duda posible. No era una ilusión ni un mal ángulo. Era real. Cuando finalmente me acomodé de nuevo en el asiento, Valentina retiró la pierna con una rapidez exagerada, casi violenta, como si la superficie de la mesa se hubiera vuelto abrasadora de un segundo a otro. Ese gesto fue más revelador que cualquier confesión. Ella sabía lo que estaba haciendo. Había sido consciente desde el primer momento. No se trataba de un roce accidental ni de un movimiento involuntario. Fue deliberado, sostenido y oculto. Aún así, actuó como si nada hubiera ocurrido. Su rostro se mantuvo tranquilo, casi inexpresivo, como si la conversación siguiera siendo completamente normal. Sin embargo, su cuerpo la traicionaba. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó el vaso de agua. Bebió un sorbo corto, evitando mirarme, con los ojos desplazándose nerviosos hacia cualquier punto del restaurante que no fuera mi cara. La culpa estaba escrita en cada uno de sus gestos, visible para cualquiera dispuesto a observar. Daniela miraba de uno a otro sin comprender del todo lo que acababa de ocurrir. Su expresión reflejaba desconcierto, como si hubiera entrado de repente en una escena sin contexto y tratara de reconstruir la historia a partir de fragmentos.
No le di tiempo a nadie para reorganizarse ni para inventar una versión alternativa. Miré directamente a Valentina y le pregunté, con calma, qué creía que estaba haciendo. No levanté la voz. No golpeé la mesa. No fue una acusación agresiva. Fue una pregunta clara, directa, imposible de esquivar. Ella parpadeó varias veces, midiendo sus palabras, evaluando cuánto había visto yo y cuánto podía negar sin quedar expuesta. Abrió la boca, la cerró, y recién en el segundo intento logró hablar. Estiré la pierna y fue un contacto accidental, dijo con una voz controlada, demasiado controlada. No fue intencional. El asiento es estrecho. Esa explicación podría haber funcionado en otro contexto. Pero no en ese. El espacio no era tan reducido. Nadie estaba incómodo. Todos teníamos margen suficiente para movernos. Además, yo había visto claramente su pie permanecer ahí durante varios segundos. No fue un accidente. Y no fui el único en notarlo. Daniela tampoco se lo creyó. Giró lentamente hacia Rodrigo, con una expresión que pasó de la sorpresa a una comprensión amarga. ¿Esto es una broma?, preguntó. Rodrigo, ¿qué está pasando? Rodrigo empezó a balbucear, intentando construir una versión inocente de los hechos. Pero cada palabra que pronunciaba chocaba con lo que mostraba su rostro. Su mirada se desviaba constantemente hacia Valentina, como si esperara que ella le indicara qué decir, qué línea seguir, cómo salir de ahí sin empeorar las cosas. La tensión en la mesa aumentó rápidamente. Las personas del asiento contiguo empezaron a mirarnos con insistencia, captando que algo serio estaba ocurriendo. El mesero se acercó en 2 ocasiones y se retiró sin decir nada, percibiendo claramente que no era el momento para interrumpir. Yo me sentía en el centro de un pequeño terremoto, observando cómo las personas que se suponía debían cuidarme y respetarme estaban desmoronando todo a mi alrededor. Valentina intentó tomarme la mano por encima de la mesa, insistiendo en que había malinterpretado la situación. Luego cambió de estrategia y dijo que se había sentido incómoda porque Rodrigo estaba invadiendo mi espacio, y que solo lo había empujado con el pie para que se moviera. Esa explicación fue incluso más absurda que la anterior. Una cosa es tocar la pierna de alguien para llamar su atención. Otra muy distinta es mantener el pie entre sus piernas durante varios segundos. Daniela empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Su cuerpo temblaba, pero ya no era solo confusión. Había enojo, y estaba creciendo. Has estado extraño durante semanas, le dijo a Rodrigo. Intenté hablar contigo sobre límites con otras mujeres y siempre lo minimizaste. Dijiste que yo estaba exagerando. Entonces hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Sacó su teléfono, abrió una conversación y me lo entregó sin decir una sola palabra. Los mensajes no eran explícitos. No había declaraciones abiertas ni promesas evidentes. Pero mostraban algo claro. Valentina y Rodrigo llevaban semanas escribiéndose en privado, hablando de verse, de tratar asuntos importantes sin que los demás lo supieran. Cuando Daniela había descubierto la conversación 2 semanas antes, Rodrigo aseguró que se trataba de la planificación de una sorpresa para mí, algo relacionado con mi cumpleaños, a pesar de que faltaban meses para esa fecha. Nada en los mensajes respaldaba esa versión. Hablaban de situaciones complicadas, de resolver cosas, de mantenerlo en secreto por ahora. No era una prueba definitiva de una relación, pero era suficiente para confirmar que algo se estaba moviendo a mis espaldas. Le devolví el teléfono a Daniela sin decir nada. Ya no necesitaba más explicaciones. La escena bajo la mesa había dicho lo esencial. El rostro de Valentina perdió el color cuando entendió que Daniela la había involucrado directamente. De inmediato intentó desviar la atención, acusándola de exagerar, de crear drama innecesario y de arruinar una noche que, según ella, estaba siendo perfectamente normal. Eso solo empeoró todo. Porque Daniela no retrocedió. Ella respondió de inmediato, lanzando detalles que hasta ese momento había guardado para sí misma, como si intentara, a toda costa, darle a Rodrigo el beneficio de la duda. Contó que, un par de noches antes, lo había escuchado hablando por teléfono en voz baja, murmurando que las cosas se estaban volviendo complicadas con alguien. Cuando lo enfrentó por eso, él le aseguró que había entendido mal, que se refería a un problema laboral y nada más. A partir de ahí, la mesa se transformó en un campo de batalla. Medias verdades, contradicciones apresuradas, explicaciones que se pisaban unas a otras. Todos hablaban al mismo tiempo, las voces subían de tono sin que nadie se diera cuenta. Podía ver al mesero rondando cerca de la cocina, dudando claramente entre intervenir o dejar que ese desastre se consumiera solo. Yo no levanté la voz. No sentí la necesidad. Me limité a mirar a Valentina directamente y le pedí algo muy simple, la verdad. No excusas, no versiones alternativas, no intentos de suavizar lo evidente. Solo la verdad, clara y directa, sobre lo que estaba pasando. Ella no me la dio.
En lugar de eso, ofreció más negación, más desvíos, más intentos de confundir la conversación. Insistía en que debíamos hablar después, en privado, que ese no era el lugar adecuado, que la estaba avergonzando delante de todos. Me negué. No estaba dispuesto a dejar que esto se pudriera en la oscuridad, donde pudiera moldear la historia a su conveniencia. Le dije con calma que no habría ninguna conversación privada mientras no reconociera lo que yo había visto con mis propios ojos apenas 2 minutos antes. Ahí fue cuando explotó. Estás exagerando. No pasó nada. Estás arruinándolo todo por una tontería. La palabra exagerando fue suficiente para romper el último hilo que me mantenía sentado ahí. Me levanté sin decir nada más. El ruido de la silla al deslizarse resonó en esa sección del restaurante, y estoy seguro de que medio lugar giró la cabeza para mirar. Un mesero se apartó rápidamente al ver mi expresión. No estaba furioso en el sentido explosivo. Estaba vacío. Completamente agotado. Simplemente había terminado. Daniela fue la primera en seguirme, claramente en shock, intentando procesar cómo todo se había derrumbado en cuestión de minutos. Rodrigo se quedó clavado en el asiento, como si alguien lo hubiera fijado al sillón, incapaz de moverse. Valentina salió detrás de mí hasta el estacionamiento, llamándome por mi nombre, exigiendo que la dejara explicarse. Su voz rebotaba entre los autos, temblorosa, desesperada. Decía que no era nada, que yo había malinterpretado la situación, que Rodrigo había entendido mal un simple movimiento. Intentó tomarme del brazo, pero di un paso atrás, marcando distancia física y emocional. Le dije con total claridad que no necesitaba frases ensayadas ni justificaciones recicladas. Yo había visto lo que había visto. Entonces empezó a llorar. ¿Lágrimas reales o una actuación más? En ese momento ya no podía distinguirlo. Nos vamos a casar en 3 meses, dijo. ¿Vas a tirar todo eso por la borda por esto? La respuesta salió sola. Lo tiraste tú, en el momento en el que decidiste jugar con la entrepierna de mi mejor amigo, mientras estabas sentada a mi lado. Eso no tuvo el efecto que ella esperaba. El llanto se detuvo de golpe y su expresión se endureció, volviéndose fría. Bien, dijo. Si quieres ponerte así, adelante. Pero te vas a arrepentir de tomar decisiones cuando estás emocional. Me subí al auto y me fui. 1 hora después, Daniela me escribió para decirme que un compañero de trabajo que estaba en el mismo restaurante la había llevado a casa. Al parecer, Rodrigo y Valentina se habían quedado discutiendo en la mesa después de que nos fuimos, hasta que el gerente tuvo que pedirles que se retiraran por el escándalo que estaban armando. Esa noche me quedé sentado en mi departamento, mirando la pared, intentando entender cómo mi vida había cambiado tan rápido. El teléfono no dejaba de vibrar, mensajes de Valentina, llamadas perdidas de Rodrigo. No respondía nada. Me acosté y dormí. A la mañana siguiente desperté con una claridad absoluta. No había dudas, ni confusión, ni preguntas pendientes. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Pero antes de que pudiera avanzar, su familia decidió involucrarse de formas que no esperaba. El domingo por la tarde llamó su madre, Carmen, con una voz cargada de una preocupación que sonaba forzada. Cariño, Valentina me contó lo que pasó. Está destrozada. ¿Podrías hablar con ella? Estoy segura de que todo esto es un malentendido. Le respondí con calma que no había ningún malentendido. Yo había visto lo que había visto. Bueno, dijo, Valentina cree que estás exagerando. Ya sabes cómo es ella, es cariñosa con todo el mundo. Es su personalidad. Rodrigo seguramente malinterpretó su cercanía. La gimnasia mental necesaria para llegar a esa conclusión era digna de una competencia olímpica. Le dije que apreciaba su intención, pero que esto era un asunto entre Valentina y yo. Es mi hija, respondió. Claro que voy a defenderla. Además, las bodas generan mucho estrés. Tal vez solo necesitan espacio para calmarse. Corté la llamada de forma educada. Minutos después, entró otra llamada, Fernanda, la hermana menor. Siempre había sido la más sensata de la familia, así que contesté esperando algo diferente. Mira, dijo sin rodeos. Necesito decirte algo que mamá no quiere que sepas. Valentina hizo exactamente lo mismo con su exnovio. Se acercó demasiado al compañero de piso de él, lo negó todo cuando la enfrentaron y después lo acusó de controlador cuando él decidió terminar. Eso me dejó helado. ¿Cómo que hizo lo mismo? Mamá lo tapó todo, continuó. Convenció a Valentina de que no era su culpa y seguimos adelante como si nada. Pero me dio náuseas ver que te hiciera lo mismo a ti. Eres un buen tipo y mereces saber que esta no es la primera vez. Le pregunté por qué nunca me lo había dicho antes. Porque de verdad pensé que había cambiado, respondió. Y ahí entendí que no estaba reaccionando por un impulso. Estaba escapando de un patrón que llevaba años repitiéndose. Ella parecía genuinamente feliz contigo,
y durante mucho tiempo eso fue suficiente para que yo decidiera mantenerme al margen. No quería interferir ni sembrar dudas si realmente estaba haciendo las cosas bien esta vez. Me repetía que no era justo sabotear una relación solo por experiencias pasadas o sospechas vagas. Preferí confiar, incluso cuando algo en el fondo me incomodaba. Pero después de lo ocurrido la noche anterior, entendí que seguir callada sería una forma de complicidad. La conversación con Fernanda se extendió durante casi 20 minutos más. No fue una charla ligera ni improvisada, fue una exposición clara y dolorosa de cosas que yo había ignorado o minimizado. Con calma, pero sin suavizar la verdad, me explicó un patrón de comportamiento que se repetía desde hacía años y que yo había sido incapaz de ver con objetividad. Según ella, Valentina tenía una tendencia constante a cruzar límites emocionales y sociales. No lo hacía de manera evidente ni descarada, sino de forma sutil, casi calculada. Cuando alguien se atrevía a señalarlo, reaccionaba desvirtuando los hechos, cuestionando la percepción del otro y haciendo que la persona terminara dudando de sí misma. Fernanda fue clara, Valentina necesitaba atención constante, de distintas personas al mismo tiempo, y cuando esa dinámica se veía amenazada, se ponía a la defensiva. Ella realmente cree que no hace nada mal, me dijo Fernanda. En su cabeza, todo es inocente mientras no haya algo explícitamente físico. Luego bajó la voz. Y lo peor es que mamá siempre la respalda. Está convencida de que Valentina es una especie de víctima eterna, una mujer buena a la que los hombres siempre malinterpretan o lastiman. Papá, en cambio, ve perfectamente lo que pasa, pero se queda callado para no generar conflictos en la casa. Prefiere la paz aparente a enfrentar la verdad. Cuando colgué, me quedé inmóvil, mirando un punto fijo sin realmente verlo. Sentía como si alguien hubiera colocado las piezas de un rompecabezas frente a mí de golpe. Todo empezó a encajar con una claridad perturbadora. Ya no podía justificar lo ocurrido como un error aislado ni como una situación malinterpretada. No había sido un accidente ni una distracción momentánea. Era un patrón repetido, sostenido en el tiempo, y yo había estado demasiado involucrado emocionalmente para reconocerlo antes. El lunes por la mañana, con esa certeza ya asentada, comencé a hacer llamadas. La primera fue al lugar donde se celebraría la boda. Expliqué la situación de forma profesional, sin entrar en detalles innecesarios, y dejé claro que el compromiso había terminado. Solicité la cancelación del evento. Fueron comprensivos, aunque firmes, el depósito de $8.000 no era reembolsable. No discutí. Acepté la pérdida como parte del proceso. En ese momento, el dinero era secundario. Pagar ese precio era preferible a unir mi vida legalmente a alguien que no respetaba límites básicos. La segunda llamada fue al servicio de catering. Otros $3.500 que no volverían. La mujer que me atendió intentó ser empática. Me preguntó si estaba seguro, sugirió posponer la fecha, darme tiempo para pensarlo mejor. Le respondí con absoluta claridad que no había nada que reconsiderar. Esa boda no iba a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Después vinieron el fotógrafo, la florista y el DJ. Cada llamada implicaba repetir la misma historia y aceptar otra pérdida económica. Para cuando terminé, había asumido una pérdida total cercana a los $15.000. No era una cifra menor. Dolía saberlo, pero el costo de seguir adelante con la boda habría sido mucho mayor, no solo en términos financieros, sino emocionales y personales. Luego llamé al joyero para consultar por la devolución del anillo de compromiso que Valentina había dejado sobre su mesa de noche antes de nuestra cita doble. Me explicó que existía una política de devolución de 30 días, pero solo en forma de crédito para la tienda. El anillo había costado $12.000 y podía recuperar alrededor de $9.000 en crédito. No era ideal, pero era lo mejor posible dadas las circunstancias. Acepté sin discutir. Después de eso, hice la llamada que más había evitado. Marqué el número de Rodrigo. Contestó al primer timbrazo. Hermano, qué bueno que llamas, dijo con un tono nervioso. Tenemos que hablar de lo que pasó. Sí, respondí. Tenemos que hablar. ¿Por qué dijiste que ella había iniciado todo cuando los vi? El silencio se extendió varios segundos, pesado e incómodo. Porque fue así, admitió finalmente. Sé que suena terrible, pero Valentina llevaba semanas coqueteando conmigo. Al principio pensé que estaba exagerando, que solo era amable, pero después empezó a escribirme en privado. Me sugería salir a tomar café sin decirte nada a ti ni a Daniela. Cuando estábamos todos juntos, me tocaba el brazo, se acercaba demasiado. ¿Y aún así no dijiste nada? Debí haberlo detenido antes, lo sé. Pensé que tal vez estaba malinterpretando todo. Y en la cena, cuando su pie terminó entre mis piernas, entré en pánico. No supe qué hacer. Cuando nos viste, me quedé paralizado. Pudiste habérmelo dicho semanas antes. Lo sé. Fui un cobarde. Y lo siento. Daniela ya me dejó.
Y, siendo honesto, lo merezco. Sí, respondí con frialdad. Lo mereces. ¿Crees que podamos arreglar esto algún día? No, Rodrigo. No eres una mala persona, pero eres descuidado de una forma que destruye a quienes confían en ti. Eso es suficiente para que me aleje. Colgué sin despedirme y bloqueé su número de inmediato. Esa misma tarde, Valentina apareció en mi departamento sin avisar. No me sorprendió escuchar su llave girar en la cerradura. Todavía tenía una copia, aunque eso estaba a punto de cambiar. Entró con paso firme, decidida, como si hubiera ensayado cada frase durante el trayecto. Tenemos que hablar, dijo. ¿De verdad hablar? Está bien, respondí. Hablemos. Cometí un error. Me confié demasiado con Rodrigo y no pensé en cómo se vería, pero no pasó nada físico. Nunca nos besamos. Nunca. Tu pie estaba entre sus piernas, le recordé. Eso fue una tontería. No significa nada. Estás exagerando todo como si te hubiera sido infiel. Ahí estaba exactamente lo que Daniela me había advertido. Para Valentina, los límites solo existían si había besos o intimidad. Todo lo demás, según ella, no tenía consecuencias. Cancelé la boda, dije sin rodeos. Se quedó completamente quieta. ¿Qué dijiste? Llamé a todos los proveedores. Todo está cancelado. Perdí unos $15.000, pero vale la pena. Su rostro pasó rápidamente por sorpresa, incredulidad, enojo y finalmente pánico. No puedes decidir algo así sin hablar conmigo primero. Eso es exactamente lo que estoy haciendo ahora. Esto es una locura. Estás arruinando todo por un malentendido. No lo es. Tu hermana me contó lo de tu exnovio y su compañero de piso. Esto es un patrón. Palideció al instante. ¿Fernanda te dijo eso? Eso fue distinto. No lo fue. Te acercaste demasiado, te descubrieron y los hiciste sentir culpables por señalarlo. Cuando le pedí la llave y le dije que recogiera sus cosas durante la semana, me miró como si no pudiera procesarlo. Cuando finalmente entendió que hablaba en serio, su expresión se volvió fría y distante. Perfecto, dijo. Si quieres tirar 3 años por la borda, hazlo. No vuelvas cuando te arrepientas. No lo haré. Dejó la llave sobre la encimera y se fue. La puerta se cerró sin ruido, pero con una sensación definitiva. Todo lo que habíamos planeado terminó ahí. Después, las consecuencias siguieron su curso natural. Daniela terminó oficialmente con Rodrigo y se mudó con su prima. Todo encajó, finalmente, con una claridad dolorosa pero necesaria. Una semana después de todo lo ocurrido, Daniela me escribió un mensaje que, en cierto modo, terminó de cerrar una etapa. Me dijo que no estaba dispuesta a desperdiciar otro año de su vida intentando reconstruir una confianza que ya estaba rota de manera irreversible. Agradeció, de forma explícita, que yo no hubiera intentado minimizar lo sucedido ni justificar el comportamiento de Rodrigo. Según ella, la mayoría de las personas habría insistido en que perdonara, que siguiera adelante, por el bien de la amistad o para no complicar las cosas entre todos. Yo no hice nada de eso, y al parecer, eso significó mucho para ella. Durante las semanas siguientes, Rodrigo intentó comunicarse con ambos en repetidas ocasiones. Mensajes, llamadas, intentos de encuentros casuales. Buscaba redención o, al menos, algún tipo de cierre que le permitiera sentirse menos culpable. Ninguno de los dos respondió. No porque fuera un villano declarado, sino porque su forma de actuar, descuidada, egoísta y poco consciente, había sido suficiente para destruir a personas que confiaban en él. Para mí, eso era razón más que suficiente para sacarlo de mi vida de manera definitiva. Mientras tanto, Valentina se mudó temporalmente a la casa de sus padres. Esa información me llegó a través de Fernanda, quien se mantuvo en contacto conmigo porque cargaba con la culpa de no haberme advertido antes de ciertas conductas. Esa convivencia duró menos de una semana. Según me contó, todo terminó en una discusión monumental entre Valentina y Carmen. Gritos, reproches y una negativa absoluta de Valentina a asumir cualquier tipo de responsabilidad. Insistía en que todos estaban en su contra, que nadie la entendía. Como era de esperarse, Carmen, fiel a su papel de defensora incondicional, intentó justificarla diciendo que su hija estaba confundida, sobrepasada por el estrés de la boda y las expectativas. Sin embargo, esta vez Alejandro, su padre, no acompañó ese discurso. Fue la primera vez que, según me relataron, puso un límite claro, o asumía las consecuencias de sus actos y maduraba, o debía buscar otro lugar donde vivir. Valentina eligió irse a casa de una amiga. Después de la ruptura, Carmen me llamó una sola vez. Su tono estaba cargado de una falsa preocupación, mezclada con una acusación apenas disimulada. Dijo que abandonarla en uno de los momentos más difíciles de su vida demostraba una gran falta de carácter. Le respondí con calma,
Pero con absoluta claridad, Valentina no había cometido un error aislado, había tomado una serie de decisiones que me mostraron exactamente quién era. No la estaba destruyendo, me estaba protegiendo. Colgué y bloqueé su número. No volvió a comunicarse conmigo. Fernanda siguió manteniéndome al tanto de las consecuencias. Aproximadamente 3 semanas después del incidente en el restaurante, Valentina perdió su empleo tras discutir con su supervisora durante una reunión de equipo. Al parecer, llevaba meses mostrando un comportamiento inestable en el trabajo, y lo ocurrido aquella noche fue simplemente el detonante final. Según Fernanda, Valentina estaba diciendo a todo el mundo que la ruptura del compromiso había sido la causa de su bajo rendimiento laboral. Carmen respaldaba esa versión, como era de esperarse. Alejandro no. De hecho, le dijo que debía dejar de hacerse la víctima y empezar a analizar por qué siempre terminaba saboteando relaciones que podrían haber sido sanas. Desde entonces, la relación entre ellos quedó prácticamente congelada. Con el paso del tiempo, quedó claro que Alejandro era la única persona razonable dentro de esa familia. Cerca de un mes después de todo, me llamó. Su voz sonaba pesada, sincera, sin rodeos. Me pidió disculpas. Dijo que inicialmente había creído la versión que Carmen le contó, pero que luego Fernanda le mostró los mensajes entre Valentina y Rodrigo, y ahí entendió todo. Reconoció que lo que su hija había hecho estaba mal y que yo había actuado correctamente al alejarme. Esa validación inesperada tuvo un peso enorme para mí. Hablamos unos minutos más y me contó detalles de relaciones anteriores de Valentina que Carmen había omitido cuidadosamente. Al parecer, ese tipo de situaciones no era algo nuevo. Me confesó que había esperado que ella madurara con el tiempo. Me pidió que no cargara con una culpa que no me correspondía. Yo, por mi parte, me enfoqué en reconstruir mi vida de forma consciente y ordenada. Un fin de semana, Sebastián me ayudó a reorganizar el departamento. Pintamos la sala, cambiando el beige neutro que Valentina había impuesto por un tono azul grisáceo que realmente me gustaba. Reacomodamos los muebles, eliminamos objetos que me recordaban constantemente a la relación. El espacio volvió a sentirse mío. Mientras movíamos el sofá, Sebastián bromeó diciendo que debería adoptar un perro, que los perros eran más leales y no coqueteaban con amigos en restaurantes. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. Esa noche pedimos pizza, vimos un partido de básquet, y por unas horas, no hablamos de Valentina, de Rodrigo ni del caos que habían dejado atrás. Fue sorprendentemente reparador. Decidí devolver el anillo de compromiso y utilicé el crédito de la tienda para comprarme un reloj que llevaba años queriendo. Un modelo elegante, sobrio, algo que realmente iba a usar. Cada vez que lo miraba, me recordaba que había cambiado una relación destinada al desastre por algo que sí me daba satisfacción. Me pareció un intercambio justo. 3 meses después del incidente, me crucé con Daniela por pura casualidad en una cafetería del centro. Se veía distinta, más tranquila, más liviana. Nos sentamos a conversar y me contó que Rodrigo había intentado desesperadamente volver con ella. Flores, mensajes interminables, incluso apareció sin avisar en su estudio de entrenamiento. Lo bloqueó definitivamente después de eso. Me dijo algo que resumía todo: no había sido un solo error, sino una cadena de pequeñas decisiones equivocadas. Coincidimos en que eso era exactamente lo que Valentina nunca había querido entender. Ella insistía en que nada físico había pasado, como si eso anulara todo lo demás. Daniela comentó que lo peor era que ni siquiera creía que ellos se gustaran de verdad, simplemente estaban aburridos y jugando con límites ajenos. Los demás solo fuimos daño colateral. Seguimos en contacto después de ese encuentro. La amistad se dio de manera natural. Incluso me presentó a un primo suyo que trabajaba en diseño gráfico y necesitaba apoyo logístico para un proyecto importante. 4 meses después de la ruptura, supe que Valentina estaba saliendo con alguien que había conocido en un gimnasio. En pocas semanas ya lo había presentado a su familia y hablaba de mudarse juntos. Cuando me enteré, no sentí nada. Ni enojo, ni celos, ni satisfacción. Simple indiferencia. 5 meses después, Alejandro volvió a llamarme. No lo hizo para dar detalles innecesarios, sino como quien avisa algo que ya no sorprende. Me explicó que la relación más reciente de Valentina había terminado de forma abrupta. Todo se desmoronó rápido, casi sin margen para intentos de arreglo. Según él, la historia se repitió: cercanías inapropiadas, mensajes fuera de lugar y una reacción defensiva cuando la confrontaron. Esta vez, el otro hombre no dudó. Cortó por lo sano y se fue sin mirar atrás. La reacción en su casa fue predecible. Carmen estalló de indignación, convencida de que él había exagerado. Valentina regresó al hogar familiar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente se volvió irrespirable en cuestión de días. Alejandro, cansado de discusiones circulares y de justificar lo injustificable, decidió tomar distancia y quedarse un tiempo con su hermano.
Me lo contó sin dramatismo, con ese cansancio tranquilo de quien ya dejó de pelear batallas ajenas. Antes de despedirse, soltó una frase que sonó más a conclusión que a advertencia. Dijo que, con el paso del tiempo, se hacía cada vez más evidente que yo había salido de ahí justo cuando debía. No insistió más. Tampoco hizo falta. Después de esa llamada, me quedé sentado unos minutos en la sala. La luz de la tarde entraba por la ventana, reflejándose en las paredes que había elegido yo, en los muebles acomodados a mi manera. No había ruido, pero tampoco vacío. Era una calma distinta, sólida. No la paz frágil que depende del humor de alguien más, sino una tranquilidad construida con decisiones propias. Entendí que no hacía falta cerrar nada más. No quedaban conversaciones pendientes ni explicaciones por dar. Mi vida ya no giraba alrededor de corregir errores ajenos ni de adaptarme para sostener equilibrios imposibles. Todo lo que necesitaba estaba ahí, un espacio honesto, tiempo para mí y la certeza de haber salido de una historia que nunca iba a cambiar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente.